El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a el penúltimo martes de rigor del año. Oigan gente, feliz Navidad. Se me olvidó desearles una feliz Navidad del episodio anterior, así que se los deseo en este episodio. Una feliz Navidad atrasada y, claro, ¿por qué no? Un próspero año nuevo. Espero que este año, a pesar de que, por lo menos para mí, fue una completa locura, para ustedes haya finalizado de lo mejor y que comiencen bien el año. E incluso si no lo empiezan bien, recuerden que hay muchos días en el año. En cualquier momento puede mejorar. Les deseo todo lo mejor, que todos sus proyectos se lleven a cabo de la mejor forma. Si hay algo pendiente que tienen que resolver, ojalá lo resuelvan de la forma más pacífica, de la forma más productiva posible. No deje nada pendiente. La vida no sabemos cuándo se nos va. Bueno, si el episodio anterior les gustó, yo sé que lo dejé en una parte en la que tal vez dijeron, vete a la mierda, quiero saber más. Pues bueno, en este episodio se va a resolver y terminamos la historia de Henry Lee Lucas. Dije que había sido el penúltimo martes de rigor, no. Es el último, disculpen. Ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, vamos entonces directo al episodio antes de que diga cualquier otra estupidez. Los dejo con el episodio número 4 de la 4ª temporada, aquí, en Rigor Mortis. En el episodio anterior, la historia se había quedado justo cuando Henry Lee Lucas conoce a Otis Toole, un asesino serial ya hecho y derecho. Entonces, reanudemos la historia desde ese momento. En los primeros meses de 1978, Henry y Otis coincidieron en Florida. Ambos estaban deambulando, sin rumbo, robando y prostituyéndose para seguir viviendo. Entablar una conversación y hasta una amistad no podría ser un problema, pero en esa ocasión, cada quien siguió su camino. En febrero de 1979 fue cuando se reencontraron, esta vez en Jacksonville. Otis estaba casado por ese tiempo. Había contraído matrimonio el 14 de enero de 1977 con una mujer llamada Novella. Una mujer que era más grande que él por 24 años. El matrimonio, al igual que el de Henry, había durado muy poco. Esto debido a que su esposa estaba harta de compartir la cama con otros hombres que Otis le llevaba a la casa. Ya casado, Otis deseaba seguir jugando a las conquistas y a tratar de enamorar a alguna otra mujer, pero ninguna le hacía caso, razón por la cual llevaba a hombres a su casa. Su reunión fue a raíz de mera coincidencia. Ya separado de su mujer, Otis había vuelto a la casa de su madre, pues desde ahí, su empleo en una compañía constructora le quedaba muy cerca. En sus noches libres y de soltero, salía a emborracharse y consumir drogas. Esa noche de 1979 estaba buscando tener relaciones con algún hombre. Fue entonces cuando acudió a donde había una sucursal del Ejército de Salvación, un lugar donde, fuera de los horarios de atención, se daban cita a los homosexuales para tener relaciones ocasionales. En ese lugar fue cuando volvió a ver a Henry.
Y sí, así como lo están pensando, fue un flechazo inmediato. Otis lo acogió ese febrero de 1979, lo invitó a la casa de su madre, le dio ropa limpia y lo instó a asearse. Se convirtieron en amantes. La casa de su madre ahora estaba casi vacía, sus hermanos se habían independizado. De vez en cuando iba su hermana Drusilla junto a sus 3 hijos para visitar a su madre, por lo que Henry podía estar ahí con él. Ya en la intimidad, ambos hombres compartieron sus historias de vida, dándose cuenta de las similitudes tan específicas que tenían en común. Eso no hizo más que afianzar su vínculo, pues también compartieron entre sí sus deseos, fantasías y su común gusto por las prácticas violentas. Ese día nació una sociedad oscura. Ese día Otis y Henry decidieron convertirse en monstruos y hacer pagar a inocentes por sus traumas de la infancia. La pareja era bastante peculiar. Otis era menor que Henry por 11 años. Era el de físico más imponente. Alto, pero por su condición mental, era el menos inteligente. Por su parte, Henry era más bajo, delgado, casi ciego, pero el más listo de los dos. Otis recomendó a Henry para entrar a trabajar a la constructora. Así, con los $100 a la semana que ganaba cada uno, aunque no era mucho, después de algunos meses lograron comprar un auto usado y viejo, pero que les serviría para el grotesco propósito que querían llevar a cabo. Fue así como comenzaron a llenar de terror a los habitantes cercanos de Jacksonville y sus alrededores. Combinando sus crímenes con las jornadas de trabajo, la pareja progresaba de una forma grotesca. Todo hasta que a principios de 1980, Henry se había enamorado de alguien más. Ella era Frida Powell, también llamada Becky. Era sobrina de Otis, y para Lucas no fue nada complicado acercarse a ella, pues vivían en la misma casa donde ella iba de visita de manera cada vez más frecuente, pues con sus apenas 15 años, la niña comenzó a coquetear con Henry. Becky tenía una discapacidad cognitiva que le impedía darse cuenta de la horrible persona que era Henry, además de que el hombre le llevaba 28 años. Otis se dio cuenta de los coqueteos entre ambos, pero en lugar de enfrentar a Lucas, decidió quedarse callado y seguir adelante con su bizarra relación. Casi 2 años después, el 16 de diciembre de 1981, Drusilla Tull, la hermana mayor de Otis, falleció a causa de una sobredosis, por lo que Becky y su hermano Frank Jr. quedaron huérfanos. Ambos niños serían enviados a un orfanato, pero Henry, viendo la oportunidad de quedarse con Becky, la convenció de que iban a estar mejor si huían, y así pasó. Frank Jr. fue el único al que enviaron al orfanato, y Becky se escapó con Henry, quien estaba completamente apegada a él, por el lavado de cerebro que Henry ejerció en la chica. Becky, muy por el contrario que Otis, no era buena para ser una cómplice, ni siquiera para robar, por lo que tuvieron que buscar empleo. Se establecieron en Ringgold, condado de Montage, en Texas, lugar donde Becky comenzó a cuidar a una anciana de 82 años llamada Kate Rich, mientras que Henry realizaba arreglos a la casa de la anciana. Por unos meses todo parecía estable, pero las hijas de la señora Rich se comenzaron a dar cuenta que Becky y Henry emitían cheques a su nombre. Poco a poco se estaban gastando su dinero en cigarros y alcohol. Al ser descubiertos, no tuvieron de otra más que abandonar la casa de la señora Rich. Sin rumbo una vez más, pero ahora con la responsabilidad de ocuparse de su joven pareja, comenzaron a pedir aventón en la carretera, donde un pastor de una iglesia en Stoneburg, Texas, llamado Reuben Moore, los recogió. El pastor creyó que eran un matrimonio con severos problemas económicos, por lo que decidió ayudarlos.
Le consiguió trabajo a Henry como reparador en tejados y además le consiguió un departamento para los dos. Vivieron por algunos meses en Stoneburg, pero Becky comenzó a extrañar Jacksonville, por lo que le insistía a Henry que a donde fueran, él podría conseguir empleo. Henry la tranquilizaba diciendo que ahora estaban formando un mejor futuro, pero la pareja del hombre era una niña, por lo que cuando las discusiones se hicieron diarias, Henry decidió que era suficiente y debieron regresar a Jacksonville pidiendo de nuevo aventón en la carretera. El camino no era tan largo y Becky estaba de mejor humor por su regreso a Florida, donde nació y creció. Eso la tenía muy contenta, pero las cosas tomaron un rumbo muy macabro. Como siempre, las versiones varían, por lo que se tomará la versión del mismo Lucas. En un punto del viaje, la pareja volvió a discutir, pero en esa discusión, las cosas escalaron a tal punto que el 23 de agosto de 1982, Henry asesinó a Becky. Desmembró el cadáver y teniendo el cuerpo en pequeños trozos, lo fue enterrando por distintos lugares. Según un testimonio del mismo Henry, mencionó lo siguiente: discutíamos y nos maldecíamos. Ahí fue donde le clavé el cuchillo. Después le quité los panties y el sostén y tuve sexo con ella. Es una de esas cosas que, supongo, deben ser parte de mi vida. Mató a la única chica que, según él, amó en toda su vida. Después de enterrar los pedazos de su supuesta amada, la culpa y el remordimiento se lo tragaban por dentro. Aún así, decidió regresar a Ringgold, hasta la casa de la anciana Kate Rich. El 16 de septiembre de ese mismo año, se coló dentro de la casa y después de robarle todo lo que pudo, asesinó a la anciana. El arma había sido la misma que le quitó la vida a Becky. Henry ya no podía volver con Otis, no después de haberla matado. Su examante había formado un vínculo muy cercano con sus sobrinos, ahora huérfanos. Cuando se enteró de la relación de Henry y su sobrina de 15 años, no fue de su agrado, con toda la razón, pero a Lucas le ayudó que su tío no era muy listo, su nueva amante tampoco lo era, y el otro niño era eso, un niño, por lo que Otis les había dado una especie de bendición para que pudieran vivir felices. A pesar de su amor por Henry, el que éste lo abandonara por su sobrina, menor de edad, fue más de lo que podía soportar. Henry se quedó en Texas, donde comenzaría de nuevo, pero ya no buscaría empleo. Se armó con un arma de fuego y comenzó de cero, robando para poder sobrevivir. La policía había realizado un retrato robot del sospechoso por el asesinato de la anciana Rich. Esto a raíz de recibir la denuncia de desaparición por parte de una de las hijas de la señora. Esto ocurría mientras Henry trataba de sobrevivir realizando robos a mano armada. Su racha se terminó el 11 de junio de 1983, cuando fue detenido por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Ellos eran los Rangers de Texas. Lo detuvieron no por haber sido sorprendido robando, sino por portación ilegal de un arma de fuego. Fue detenido por el Ranger Phil Ryan, quien al interrogarlo no podía dar crédito a la cantidad de confesiones y crímenes que Henry estaba confesando. Era como encontrar la lotería de una manera oscura y asquerosa. El interrogatorio inició como cualquier otro. Todos estaban expectantes al enterarse de qué clase de excusa pondría el hombre para portar un arma de fuego. Pero en cuanto Henry abrió la boca, lo que confesó fueron 2 asesinatos que había cometido, el de la señora Rich y el aberrante y espantoso fin de Becky, quien había sido reportada como fugitiva al no presentarse en el orfanato como se había acordado.
Su búsqueda no era atendida por ningún detective, ya que la familia no había denunciado nada aún. Confesó sin parar cada uno de los crímenes que había cometido. Tal vez muy en el fondo, Henry buscaba ser detenido, buscaba que lo arrestaran, tal vez buscaba dejar de asesinar. Como fuera, los Rangers estaban frente a una montaña de estiércol. Era enorme y asquerosa. Fue un golpe de suerte que hubieran dado con un asesino que ni siquiera estaban buscando. Por el año de 1983, la policía había recibido montones de llamadas de denuncias de personas desaparecidas. Los casos se amontonaban. En algunas ocasiones, los cuerpos pudieron ser recuperados, pero en otras no, y no había ni rastro del sospechoso. No tenían a ningún culpable, y las personas no dejaban de desaparecer. Henry se mostró cooperativo. Las autoridades le pidieron que les mostrara los lugares donde había esparcido los restos de Becky, y él quiso cooperar. Se dirigieron al lugar y con una frialdad casi palpable les indicó dónde estaban las piernas, los brazos, las manos, el torso y la cabeza. No mostraba ni una señal de arrepentimiento, pero al menos estaba cooperando. Después de haber confesado, después de haber llevado a la policía al lugar donde, en pedazos, yacía el cuerpo de Becky, el juicio de Henry comenzó, y dada la cooperación del asesino, era fácil suponer que el proceso iba a ser bastante rápido, puesto que las pruebas estaban ahí, y el sospechoso había confesado que había asesinado a las mujeres. Aún así, los defensores de Lucas en su juicio intentaron amortiguar la condena, apelando a su traumante pasado y a sus antecedentes psiquiátricos. El juicio había llegado a su recta final, donde le estaban leyendo su sentencia a Lucas, cuando el juez le preguntó si comprendía su situación y que pasaría muchos años en prisión. Henry contestó como si fuera un giro argumental inesperado: comprendo mi situación y la acusación que se me hace, pero ¿qué vamos a hacer con las otras 100 mujeres que maté? Los presentes quedaron impactados. El silencio y una fría sensación se apoderó de la sala, como si la muerte hubiera estado presente, como si las 100 mujeres que faltaban por descubrir hubieran apagado toda sensación de victoria al enjuiciar al asesino. Los casos que se acumularon en años pasados de repente tenían su origen. El sheriff Jim Bothwell estaba a cargo de varias de esas investigaciones y la mayoría de ellos estaban ya en un callejón sin salida. En la carretera interestatal 35, entre las ciudades de Dallas y Austin, Texas, habían aparecido los cuerpos de mujeres, hombres y hasta de animales masacrados. Ahora todo encajaba. El autor de los crímenes estaba en ese juzgado y había dejado sin la capacidad de habla a todos los presentes. El 22 de junio de 1983, Henry Lucas fue interrogado por Bothwell. Ese día, el asesino firmó una confesión por una suma elevada de asesinatos. Además, en ese interrogatorio, Henry confesó su conexión con Otis Toole, quien había sido arrestado en Jacksonville días antes. Acusado de haber causado un incendio, al principio no quiso colaborar, pero al igual que Lucas, terminó confesándolo todo. Bothwell habló con el director de seguridad pública, el coronel Adams, y le propuso que, dada la información recolectada y la falta de explicaciones para las familias quienes ya lo exigían, se formara un grupo especial para dar la prioridad necesaria a los casos. El coronel aceptó, y así se creó el Cuerpo Especial Henry Lee Lucas. El coronel Jim Adams, al ver que el caso de Lee Lucas tenía tantos casos relacionados, decidió poner a la cabeza del cuerpo al Ranger Bob Prince. Esto para que se unificara la información de los distintos departamentos de policía de las regiones involucradas.
Esta forma de proceder marcó también el proceder de las autoridades. Bothwell y Adams innovaron en la manera de llevar a cabo su trabajo. Para fines de 1983, los investigadores no lo sabían, pero estaban descubriendo a uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de Estados Unidos y tal vez del mundo. Henry Lee Lucas estaba en prisión, dispuesto a cooperar y dar todos los detalles de sus crímenes. Al mismo tiempo, Otis Toole, quien también había sido arrestado, quiso cooperar con las autoridades y, al igual que con Lee, dio toda la información que tenía sobre sus víctimas. En los interrogatorios fue donde se descubrió la similitud en las vidas de ambos asesinos, además de los crímenes que cometieron antes de conocerse: robos a mano armada, asaltos e incluso algunos asesinatos. Pero en lo que coincidían una vez más fue en que después de conocerse, su sed por la sangre inocente se desató, dejando un largo rastro de muertes a su paso. Asesinatos que cometían según sus fijaciones y oscuras fantasías, como la de Lee de asesinar y violar animales, cosa que repetía con sus víctimas, o la piromanía de Toole, quien fue un paso más allá con sus víctimas. Toda su locura era derivada de su pasado traumante, además de sus vicios como la zoofilia, necrofilia, piromanía, infanticidios, pornografía en exceso, violaciones y abusos diversos. Todo esto dejó la mente de los asesinos con una perspectiva distorsionada y errónea del mundo. Henry y Otis vagaron durante años por la Interestatal 35, que atraviesa Estados Unidos desde Laredo, en la frontera con México, hasta Duluth, muy al norte, a pocos kilómetros de Canadá. Se trató de un macabro y enorme periodo de cacería que se extendía a lo largo de sus 2.507 kilómetros. Según contó el propio Henry, viajaban en coches viejos, que hacían al mismo tiempo de transporte y vivienda. Lo hacían así por la falta de dinero para un motel. Lo poco que tenían lo usaban para pagar el combustible y mendigaban por la comida. Aunque parezca increíble, a pesar de verse y oler asquerosos, a muchas personas les parecían personas de confianza, tan de confianza como para invitarlos a sus propias casas. Un error que les costaba la vida, pues al dejarlos entrar, firmaban su sentencia de muerte. Por este modus operandi, el hallazgo de pruebas era complicado, ya que los cuerpos no quedaban enteros ni en un solo lugar, así que la policía apenas podía reconstruir los casos, salvo por las declaraciones de algunos testigos o de los familiares. Según sus propias declaraciones, Henry tenía la habilidad de no dejar huellas en el lugar del crimen, lo que les habría permitido quedar impunes durante tanto tiempo. Ante los oídos atentos de los Rangers y de los ocasionales testigos de la prensa, Henry insistía en resaltar su frenesí por asesinar mujeres. En primer lugar, intentaba acercarse a ellas y acordar un encuentro sexual. Al no lograrlo, las violaba, pero sin alcanzar el éxtasis. Frustrado por esa situación, las asesinaba y luego volvía a fornicar con el cadáver, hecho que le provocaba un enorme placer sexual. Interrumpo el programa para hacer un breve comercial. Tú que me estás escuchando en este episodio, si tienes un servicio, un producto o un proyecto que quieras anunciar a alguien, Rigor Mortis puede servirte de canal. ¿Cómo hacerlo? Todo es muy fácil. El link te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Únicamente entra y ahí mismo puedes crear una campaña publicitaria. Yo estaré encantado de darle voz a lo que sea que quieras anunciar, desde meter un comercial a la mitad del episodio como este, al inicio, al final, o incluso hacer alguna reseña o hasta un episodio especial ofreciendo lo que tú estás anunciando. Si te animas, todo es muy fácil. Únicamente entra al link, crea tu campaña publicitaria y yo con todo gusto me pondré en contacto contigo.
Bueno, sin más interrupción, volvamos al episodio. Otis, por su parte, parecía ser más eficiente. Al ser alto y fuerte, no le costaba demasiado reducir a un hombre de menor complexión. Los secuestraba y sodomizaba, amenazándolos con un arma para terminar disparándoles a quemarropa al instante. En ocasiones, el placer se acercaba más a los gustos sencillos de Otis, por lo que Henry compartía con Tull su gusto por la piromanía. En más de una ocasión, incendiaron juntos casas o graneros vacíos y se regocijaban con mirar el espectáculo. Pero había más, mucho más. En una entrevista para la televisión estadounidense, Otis llegó a relatar lo siguiente: hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños a México, que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Teníamos una especie de altar y les cortábamos la garganta, bebíamos su sangre y a veces cocinábamos los cadáveres. A veces los nuevos miembros de la secta cortaban los cuerpos antes de fornicar con ellos. Y después fornicaban a los animales y los mataban. Y después había una gran fiesta, durante la cual comíamos a alguien y también a los animales. Este tipo de descripciones, por horrorosas que parezcan, no generaban en el público el repudio y la indignación que podría suponerse. Por el contrario, una corriente de simpatía morbosa rodeaba a ambos asesinos, volviéndolos dignos de admiración e incluso de idolatría. De ahí el abundante intercambio de cartas que Henry y Otis mantenían con fanáticas de todo el país, además de ser requeridos permanentemente por la prensa. Mientras se acumulaban expedientes para revisar con Henry, ahora convertido en el mejor colaborador de los Rangers, más y más crímenes iban descubriéndose. De aquellos primeros 100 que habían revelado Henry Lee Lucas durante el juicio por la muerte de Becky y de la señora Rich, se pasaron a contabilizar 200, 300, y la cuenta seguía y seguía. Becky era la sobrina de Otis, quien también participó en esa rutina delictiva. A lo largo de muchos meses, el dúo aprovechó la inocencia de la chica, que tenía casi 14 años, pero parecía de 8 o 9. Así que le enviaban como caballo de Troya para entrar en las casas y asesinar a los inquilinos. Ella golpeaba la puerta, pedía agua o comida para ella y sus tíos. Cuando la víctima se daba cuenta, ya estaban los tres dentro de la vivienda. En los años 80, el término de asesino en serie comenzó a formar parte del vocabulario popular, acuñado por el investigador criminólogo y perfilador de asesinos del FBI, Robert Kenneth Ressler, en los años 70. El perfil del asesino serial coincidía bien con el perfil de Henry. En 1985, Lucas fue llevado a Dallas para ser sometido a una serie de tests neurológicos y psiquiátricos en los hospitales Presbyterian y Baylor. Estos análisis detectaron contusiones, pérdida de tejido en el lóbulo frontal y anormalidades en el lóbulo temporal. Según los especialistas, estas anomalías cerebrales pueden producir cambios en el comportamiento de una persona, haciéndola más agresiva en situaciones de estrés, además de falta de conciencia, es decir, pueden dar origen a un sociópata. Según el Dr. Walsh, uno de los médicos que participaron en los estudios, Lucas tenía un problema caracterológico, una gran tendencia hacia la sociopatía. Para los médicos, estas lesiones eran el resultado del castigo que Lucas había padecido durante su infancia. Los golpes propinados por su madre y las lesiones provocadas por uno de los hermanos fueron determinantes. Por otra parte, Lucas le contó a un psiquiatra
que había sufrido supuestas convulsiones cuando era niño. En una entrevista grabada en video, describió que a menudo sentía la sensación de estar flotando mientras permanecía en la cama. Muchos psiquiatras interpretan esto como una ilusión de origen esquizofrénico, pero también como convulsiones originadas en el lóbulo temporal. Mientras los especialistas sacaban estas conclusiones, Henry parecía el asesino perfecto. No había dejado huellas, había matado hasta el hartazgo y al ser detenido por una causa menor, se había dado el gusto de colaborar con la policía y aclarar todos los casos posibles. Pero, ¿cómo podía haber asesinado a más de 300 personas sin que lo atraparan? Según la policía, él y Otis viajaban constantemente por el país, y en esas circunstancias eran capaces de asesinar hasta 3 personas dentro de 10 o 20 horas, y en 3 estados distintos. Eran asesinos itinerantes, lo que dificultaba mucho su detención. Esto, sumado a su aspecto inofensivo, suponía un cóctel letal para sus víctimas. Con la colaboración de los asesinos, el grupo de investigadores logró resolver en pocos meses prácticamente 210 casos que permanecían abiertos. Además, como la Interestatal 35 atravesaba varias regiones, no solo los Rangers de Texas trabajaban con él. Henry fue requerido por investigadores de los departamentos de policía de Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa y Minnesota. La coordinación de todo el equipo, bajo las órdenes de Bob Prince, arrojó resultados escalofriantes. Al mismo tiempo que la policía cerraba casos, muchas familias encontraban una respuesta al saber qué había ocurrido con sus seres queridos. En esa cima de gloria macabra, fueron realizados los juicios en que terminaron condenando a Otis Toole y a Henry Lee Lucas. Mientras para algunos Henry era un sádico cruel, para otros era solo un mentiroso compulsivo. La realidad es que Henry Lee Lucas había aprendido a mentir para sobrevivir. En la escuela, a sus padres, a los Rangers, a sus múltiples compañeros de celda y a casi todo el mundo a lo largo de los años. Tenía muy en claro qué le preguntarían los psicólogos y cómo convencerlos de su pasado de niño abusado, así como sabía qué debía decirles a los psiquiatras para que le recetaran ansiolíticos o simples pastillas para dormir. Recién entre 1985 y 1986, los especialistas que lo trataban llegaron a una conclusión unánime. El condenado sufría de paramnesia, la cual es una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión en los recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos que cree verdaderos y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. Incluye la confabulación, la pseudología fantástica, los falsos reconocimientos y la ilusión de haber visto o vivido algo. Aparece con bastante frecuencia en los cuadros de alcoholismo y en algunos síndromes cerebrales. También llamada delirio de la memoria o alucinación de recuerdos, en Henry esta problemática se convertía en una verdadera conspiración, y en su mente se formaban lagunas de memoria que él llenaba con inventos. Entonces tomaba un hecho cierto, le agregaba un poco de fantasía y después añadía lo que él creía que la persona que lo escuchaba quería oír. El montaje creaba una nueva realidad que él tenía la habilidad de ir ajustando a cada momento para adaptarse a los demás y a las circunstancias. En un primer momento, en 1983, se hizo pública una confesión escrita que decía: a quien corresponda, yo, Henry Lee Lucas, para dejar en claro las cosas, asesiné a Kate Rich en septiembre del año pasado. He tratado de obtener ayuda por mucho tiempo, pero nadie me ha ayudado. Llevo matando personas desde hace 10 años y nadie me cree.
declaraciones que desmentiría años después, sumadas a su diagnóstico, explican por qué pasaba una y otra vez la famosa prueba del polígrafo. Independientemente de que esta prueba ha perdido confiabilidad a la hora de reconocer una mentira, Henry creía que decía la verdad, así que no le resultó difícil que sus confesiones pasaran por válidas. Lejos ya de la presión de los Rangers, Henry aseguraba ahora que todo había sido un engaño. Había querido quedar bien con la policía y la mejor forma de lograrlo era admitiendo su participación en centenares de casos que se cerraban como por arte de magia. Era una oportunidad para desligarse de los casos, afirmó. Yo estaba muy enfermo y no tenía esperanza de demostrar que era inocente. De nada. Solo decidí que si la policía quería confesiones falsas, se las daría, y lo hice. En su afán por borrar los hechos, afirmó además que no había matado a su madre, ni a Becky, ni a la señora Rich, pero dijo también que era un mentiroso, y así se desligó de lo que él mismo había declarado. De los 2 centenares de casos de los que se le consideró culpable, 76 fueron revisados y se probó que eran falsos, que no había participado en ellos y que, como él decía ahora, había mentido. Con tantas muertes confesadas y desmentidas, cada vez era más difícil conocer la verdad. En un manejo con trasfondo político, el coronel Jim Adams, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la agencia matriz de los Rangers de Texas, señaló que las autoridades ignoraron que las pruebas fueran ridículas, pero olvidó mencionar que él mismo era una autoridad en el tema, considerando que el propio Adams había autorizado la formación del cuerpo especial para investigar a Lee, a petición del sheriff Bothwell, y trató de despegarse del tema aún más, explicando que se informó ampliamente que una serie de asesinatos reclamados por él que no podían ser justificados. El sheriff Jim Bothwell negó hasta el día de su muerte, ocurrida el 7 de diciembre de 1993, que hubiera coaccionado a Henry Lee Lucas para que confesara y afirmara que los expedientes habían sido resueltos de manera genuina. Bob Prince, quien tuvo estrecho contacto con Henry Lee Lucas, dijo que el caso tomó dimensiones exageradas y que su trabajo no fue bien considerado. En 1993, Henry Lee Lucas ya había sido trasladado a Huntsville, al corredor de la muerte, donde los condenados a la pena máxima aguardan su ejecución. Ya había confesado y desmentido todo lo que podía, y con esta maniobra había logrado retrasar el cumplimiento de la sentencia. Pero el tiempo avanzaba y su destino parecía irreversible. Su abogado, el exfiscal de distrito Vic Feasel, hacía lo posible para postergar el final más que revertir la sentencia. En ese momento, Becky Powell, novia y segunda víctima oficial de Henry Lee Lucas, apareció con vida y hablando en un programa de televisión. Y no se trató de un acontecimiento sobrenatural. Una mujer decía a los televidentes: no me descuartizó ni arrojó mis pedazos por doquier. Si lo dejé es porque me cansé del hambre y la pobreza. Costaba creerlo, pero al parecer era la misma chica de 15 años que Henry había asesinado y cortado en pedazos hace 33 años. Feasel sintió que por fin sus años de trabajo adquirían sentido. Si Becky estaba viva, aunque Henry todavía debiera purgar pena por la muerte de la señora Rich, era probable que un día pudiera salir libre. El abogado puso pronto manos a la obra y contrató a un detective para investigar la nueva vida de Becky Powell, y fueron hasta Cape Girardeau, en Missouri, para verla. A lo largo de varias entrevistas, ella contó cómo había conocido a Henry a través de su tío Otis, y dio detalles sobre la vida que habían llevado juntos. Recordaba la casa de Jacksonville, donde se había criado, y cómo vivieron en pareja hasta ese día, en medio de la ruta, en el que abandonó a Henry. También recordó con tristeza intimidades de su madre y la relación con su tío,
todo parecía cierto. Fiesel habló entonces con Bob Prince para contarle lo que había descubierto, pero este, una vez más, fue renuente a creerle. Lucas nos mostró dónde la había matado y dónde estaban sus partes. Pudimos reconstruir todo el cuerpo. Becky está muerta, insistió, aunque aceptó seguir investigándola. Vamos a ponerla bajo juramento a ver qué dice, propuso el Ranger y el exfiscal. El actual abogado de Henry aceptó. Aunque estaba convencido de que la mujer era la verdadera Becky Powell, accedió a tener una entrevista más con ella, para explicarle que, si estaba mintiendo, una vez que le tomaran testimonio bajo juramento, podría ir a la cárcel por perjurio o falso testimonio. Fiesel y Becky se encontraron en la oficina del abogado para aclarar un poco más las cosas y trazar la estrategia que se pondría en marcha para liberar a Henry. Sin embargo, por una corazonada, o porque la investigación debía llegar ahora sí o sí hasta el fondo, el abogado cometió una violación de confianza. Le pidió a su esposa que, mientras él hablaba con Becky, ella revisara su equipaje a escondidas. La mujer lo hizo y descubrió una pila de correspondencia entre Becky y Lucas. Más de 2 años de intercambio de cartas que ponían en evidencia, al menos, que ella sabía del destino de Henry. Lo que sucedió después conmocionó tanto al abogado que se vio obligado a abandonar el caso. Él mismo reconoció: luché tanto, hice tanto, que cuando apareció Becky de verdad pensé que eso me devolvería mi reputación. Pero no fue así. Las cartas demostraron que todo había sido un fraude. Después de eso, Vic Fiesel renunció definitivamente a la defensa de Henry Lee Lucas. La supuesta Becky resultó ser Phyllis Wilcox, una mujer que había ido a visitar a Henry a la cárcel y quizás, conmocionada por el caso, se había enamorado de él. Amo a Henry, es el hombre más amable que conozco, dijo en su defensa. Después de visitarlo en prisión, Phyllis y Henry comenzaron un abundante intercambio de correspondencia, hasta que ella, conmovida por su caso y la rápida aplicación de la pena de muerte, le preguntó: ¿y si digo que soy Becky? Al principio el propio Henry se negó aparentemente, pero ella terminó por convencerlo, y él, de a poco, le fue contando todo acerca de la sobrina de Otis en su correspondencia. Para cuando la falsa Becky hizo su aparición y mientras duró la investigación, Henry volvió al centro de la escena en los medios y en los tribunales y consiguió retardar aún más la aplicación de la sentencia nuevamente. La historia de la mujer que se hizo pasar por Becky fue la última gran mentira de Henry. Y aunque luego vino el indulto por el gobernador George W. Bush en 1998, Henry Lee Lucas todavía tenía una larguísima condena por cumplir. El destino, sin embargo, tenía otros planes para él, ya que falleció a causa de una insuficiencia cardíaca el 12 de marzo de 2001. La vida de Henry Lee Lucas fue trágica, de inicio a fin, siendo un niño abandonado y nada o muy poco querido. Trató de sobrevivir a un mundo que parecía despreciarlo, a una vida que parecía un cúmulo de eventos desafortunados. Era un ser humano convertido en monstruo a causa de sus traumáticas vivencias. Pareciera que su vida se hundió en un profundo abismo, en el que al final lo único que pudo hacer fue mentir sin parar para que su existencia pudiera ser vista por alguien, quien fuera. Fueran o no ciertas sus confesiones, Henry Lee Lucas está presente en la historia criminal como uno de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos y del mundo, pues presuntamente asesinó entre 11 y 200 personas. Así como no hay pruebas suficientes que demuestren su inocencia en los supuestos crímenes, tampoco hay pruebas que demuestren su culpabilidad.
pues hay una persona de la cual casi no se habla en este episodio y que contribuyó a que Henry ganara esta perversa fama. Otro asesino llamado Otis Toole. Henry Lee Lucas está enterrado en el cementerio Captain Joe Bird, en la prisión de Huntsville. En 2012, sin embargo, su tumba fue vandalizada y en la actualidad ya no puede ser identificada. Tal vez se trate de un mensaje paradójico del destino que dice: aquí no yace el asesino en serie que no fue, o quizás sí. Esta fue la historia de Henry Lee Lucas. Si el episodio te gustó y la plataforma donde lo estás escuchando te lo permite, por favor, califica el episodio o califica el programa. Recuerda seguir al programa en las redes sociales. Todos los links directos te los dejo en la descripción del episodio. Si aún no estás suscrito al canal de YouTube, por allá puedes ver el episodio además de escucharlo. Por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para comenzar a monetizar. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Vamos iniciando bien el año. Iniciándolo bien sería una manera de decirlo, ya que con el tema que viene, creo que no iniciaría muy bien que digamos. El asesino del cual les voy a hablar en el episodio siguiente, su reputación habla por sí misma. Él habla por todas las víctimas a las cuales les quitó la vida. Es una persona bastante célebre, un verdadero monstruo. Si quieren saber de quién se trata, no se pierdan el próximo episodio. Estreno el próximo martes.